Bienvenidos a todos y todas a la tutoría número 4 de la asignatura de Política Social, que como sabéis está en el segundo curso del grado de Trabajo Social. Y la semana pasada empezamos tema nuevo, que concretamente es el tema 4, ¿vale? Un segundito que voy a compartir pantalla y vamos a empezar ya a trabajar. Ajá. Bueno, se llama tema 4, Política Social e Ideología. Debate entre las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. Voy a cerrar un momentito la puerta del aula, entonces me va a escuchar en todo el pasillo de la UNED. Bueno, vamos a empezar con el tema 4, que es muy sencillito, ¿eh? Vamos a incorporar cositas que ya conocéis y le vamos a ir, como siempre, añadiendo algunos elementos nuevos, sobre todo la última parte, que es la parte ideológica, pero en verdad también conocéis bastante de la ideología, ¿vale? Bueno, el primero que vamos a empezar a hablar un poquito de cambio social y política social, ¿no? Esa política social que, como ya sabéis de otras asignaturas, surge evidentemente en el contexto de las revoluciones industriales. Recordad que todo el tiempo le hemos dado mucha caña, ¿no?, al tema del Estado social, que el Estado social es contestatario de una realidad que es heredera, ¿no?, de todas esas otras condiciones sociales, elementos sociales y económicos que heredamos de las revoluciones industriales, y que en esa franja, más o menos entre el siglo XVIII, siglo XIX, y depende de los países, lo podemos ir lanzando hasta principios del siglo XX sin ningún problema, pues son realidades también muy dispersas según la geografía, pero sirve de antesala a lo que va luego a ser ese Estado social y esas políticas sociales, la necesidad de atender lo que en aquellos años denominaban la cuestión obrera, la cuestión social, ¿vale? Esto ya lo habéis leído y ya lo conocéis. Surgen para dar respuesta a las cuestiones sociales, demográficas y económicas que en ese momento son emergentes y además son problemas importantes, ¿no? Que son el éxodo rural. Recordad que se está generando con los procesos de industrialización un efecto de expulsión vamos a llamar, del campo, ¿vale? Y un efecto de atracción de los que en ese momento son polos industriales que requieren un montón de mano de obra, porque ya estamos todos en la emergencia de los desarrollismos industriales según las revoluciones. Vinculado a pobreza urbana. ¿Por qué pobreza urbana? Pensad que todas esas grandes bolsas de mano de obra expulsada del campo, en general, vamos a hablar de todo Europa, ¿vale? Hay una expulsión demográfica de los contextos más ruralizados, llegan a las zonas industriales intentando prosperar, intentando mejorar. Allí pueden o no encontrar puestos de trabajo, mejor o peores puestos de trabajo, pero que las condiciones sociales de las revoluciones industriales y de los liberalismos emergentes eran condiciones de trabajo muy miserables. Muy, muy miserables. Recordad que aquí hemos explicado muchas veces lo que era el proletariado, las condiciones que tenían, etcétera, etcétera. Y además generaban fenómenos de pobreza urbana que tenían que ver con el hacinamiento en las urbes, ¿vale? Sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades que tenían atracción o industrial, tuvieran o no empleabilidad, pero eran las zonas donde se iban aglomerando, ¿no? Si nosotros nos vamos a países en desarrollo y nos vamos a las zonas de más miseria de esas grandes ciudades, nos vamos a dar cuenta que el fenómeno es igual. Hay un montón de gente expulsada de otras zonas de los países pobres que van a las capitales, a las ciudades industrializadas, pero son grandes bolsas de miseria urbana. Este fenómeno lo tenemos en Europa desde las revoluciones industriales. Claro, esto genera un montón de problemas sociales. Por eso surgirán las políticas sociales, ¿no? Y tiene que ver con ese cambio del modelo productivo que nosotros estamos viendo, que ya se está jugando con la industrialización, donde se está intentando cambiar precisamente los patrones económicos de no tanto sustentación en la artesanía, sino ya jugamos con la manufactura, ya no manufactura manual, sino industrial, y las características que va a tener todo este proceso de los mecanismos y en general de la industrialización de esos años, ¿vale? Esa política social recibe influencia de varias cuestiones importantes que también conocemos, ¿vale? Los principios primeros ilustrados de justicia, libertad y igualdad, reelaborados por la ideología liberal y la conservadora, cada una a su manera. Pero es verdad que a partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX, y también en algunos sitios muy hacia el siglo XX, tenemos todas las bases del liberalismo, ¿vale? Y los movimientos ideológicos conservadores vigentes. ¿Vale? Todos esos patrones los tenemos desarrollados aquí. En ese momento era la innovación, porque era la salida, ¿no? La ilustración, la luz que veía en ese momento las nuevas ideas que emergían de modelos anteriores,
¿vale? Pero fijaros que estamos ya en el siglo XVIII, siglo XIX, etcétera, etcétera. ¿Por qué son importantes? Porque van a sentar las bases de las políticas sociales futuras de estados sociales, de estados democráticos, de estados liberales y en algunos casos de estados de bienestar, ¿vale? Pero que la base es liberal, ¿vale? Son sociedades de base de derecho. Muy importante, toda esa situación, recordar revoluciones industriales e ideologías que comulgan con esas revoluciones industriales de una manera o de otra, van a generar, hemos dicho, situaciones sociales muy tensas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que van a generar sus opuestos, sus contrarios, lo hemos explicado muchas veces. Si lo que hay no te gusta, tú te montas, te subes a otro club. Este no me mola, me voy a este otro, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues, entre otras cuestiones, luego veremos que también se resolverá hacia los fascismos, nazismos y demás, que ya tendríamos los ejemplos un poquito más vinculados al siglo XX, pero lo que vamos a tener a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya son todas las que serían, pongo aquí la contestación del socialismo. Es decir, esa revisión de esas ideas liberales reformuladas sobre todo sobre las tesis marxistas y todo lo que va a venir después, ¿vale? Que va a comulgar más, no tanto con las libertades, sino con las igualdades. Nos dejamos ahí lanzar, pues esto también tiene mucha lectura y muchos flecos. Y otra vez se volverá a recombinar, ¿vale? Por eso hablamos de, fijaros que estamos hablando de ideología, porque el tema es de ideología. ¿Cuándo pase la Segunda Guerra Mundial? Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial se van a hermanar ideas liberales, pero suavizadas, ¿vale? Con las influencias de los socialismos. Entonces empezamos a hablar de paradigma socialdemócrata, pero esto ya es el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Aquí ya vemos una evolución y una redefinición tanto de un parámetro como a otro que no le mola ni a los liberales ni a los socialistas comunistas. ¿Se está entendiendo? Porque van a entender que esa guía del medio, también lo hemos explicado muchas veces, para los liberales no es lo que buscan y para los otros pues resulta que anula, por ejemplo, la lucha de clase, tampoco les gusta, ¿vale? Pero que en ese momento histórico va a confluir, pensar que estamos en el siglo XX, Guerra Fría, ¿vale? Entonces esa presión de los dos polos va a hacer viable la existencia del medio. Cuando caiga el muro de Berlín, el liberalismo ya no tiene fin. No tiene freno, no tiene por qué ceder a esa vía de medio, y automáticamente surgirá el neoliberalismo, que es lo que nosotros ahora mismo pues, estamos sufriendo y padeciendo, técnicamente hablando, desde el punto de vista social. La política social, todo esto que estamos explicando, se va a desarrollar a su máximo en esa situación de excepcionalidad, ¿vale? A través de los propios estados de bienestar. ¿Cómo? Ya lo conocemos. Con la aceptación de los postulados keynesianos, que serían modelos económicos, patrones económicos, teoría económica keynesiana, más la parte de política aplicada, que sería la que asienta las bases a través del informe Beveridge, ¿vale? Que sería toda la parte beberiana, ¿vale? Esos parámetros van a confluir. Es más, ya he explicado muchas veces que la propia tendencia beberiana bebe de influencia keynesiana. Se conocen esas dos corrientes, ¿vale? Y se entienden además que una necesita a la otra para poder estar. Es decir, la parte de las políticas que se hablan de estado de bienestar, ¿vale? Y seguridad social contemporánea como lo conocemos, necesitará de un modelo económico del estilo keynesiano para poder emerger. El otro no lo hubiera posibilitado, ¿vale? Igualmente, se va a hablar y lo vais a conocer de ese desarrollo de la tercera generación de derechos, que son los derechos sociales. Os habla de Marshall, ¿vale? También lo conocéis, todos esos elementos o parámetros, esa transgresión, ¿no? De los derechos que va ya se acerca a la parte de los derechos sociales y se hermana y se entiende con la propia existencia del estado de bienestar, que es donde además tiene sentido. Y también se consiguen mecanismos, evidentemente, de tipo garantista y de integración de sectores de población que en ese momento son excluidos y son marginados. Muy potentes, que además van a suponer grandes revoluciones. La mujer, menores, minorías étnicas, ¿vale? Y otro grupo que ahora iremos viendo, ¿vale? Pero es verdad que los propios estados de bienestar van a generar la base fundamental para acabar con determinadas exclusiones. No con todas ni de la misma manera, ¿vale? Pero ya tenemos ahí bases importantes que esto luego ideológicamente y a nivel sobre todo de política se irán redefiniendo. Muy importante.
muy potente, ¿vale? Yo sé que esta parte no la hemos dado en otras asignaturas, en asignaturas de trabajo social, o por lo menos conmigo. Es la redefinición que se va a producir ideológica, no solamente de las políticas sociales, sino de un montón de más cosas a partir de los años 60, pero en concreto a finales de los años 60 con el famoso Mayo francés o Mayo del 68, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí es cuando emergen en ese momento los de verdad nuevos movimientos sociales. Fíjate, estamos en el año 68. Ahí sí son nuevos, ¿vale? Recordad que ahí estamos ya al final del movimiento hippie, los movimientos pacifistas. Si os dais cuenta, en esa época, que es una pasada histórica, lo que hay es vamos a romper las reglas porque ya tenemos como unas garantías, nos vemos bien económicamente, vemos que nuestras sociedades son de pleno empleo, yo pienso que mis hijos van a estar mejor que yo. Pensad ese enfoque, ¿vale? En esta época gloriosa, socialmente hablando. ¿Qué hace la gente? Empieza a hablar de valores postmateriales. Si esta parte la tengo bien, yo ahora lo que quiero es un entorno mejor, quiero igualdad, quiero paz, quiero seguridad. Yo ya empiezo a hablar de otro tipo de valores. Por eso son nuevos movimientos sociales. Y esto es muy importante. Esos movimientos, si no llegan a existir esas condiciones de los estados de bienestar, muy probablemente no hubiesen emergido. ¿Vale? ¿Y por qué se habla del mayo francés? Porque la gente se echó a la calle. O sea, eso fue una pasada. Sobre todo, además, se unieron los universitarios con los sindicatos, con... ¡Buah! Eso fue buscaba documentales en Google, en YouTube, buscaba información porque de verdad fue de un impacto. Y además eso fue una corriente que casi que todos los países tuvieron a su manera como su mayo francés, ¿vale? Pero básicamente estamos hablando de esto. Es decir, feminismo, aquí emerge. No significa que se invente, ¿eh? Ya había movimientos feministas, cuidado con esto, pero aquí se convierte en movimiento social. Feminismo, anticolonialismo, ya ni lo utilizamos. ¿Vale? Pero hablamos de temas de migraciones, multiculturalidad. Nosotros ya lo hemos redefinido de otra manera, pero está aquí. El antirracismo, el multiculturalismo, los ecologismos, aquí hay muchos más, ¿eh? El pacifismo es muy importante. Todo lo que hablamos de corrientes verdes tienen que ver o emergieron aquí, ¿vale? Todo eso de cambiar la paz, por el arma por la flor, la guerra, todo ese juego que se produce ahí tiene como referente esta época, ¿no? Y plantea el reconocimiento de las diferencias. Cuidado con esto. Ideológicamente, ¿vale? Nos situamos. Estado de bienestar hasta esta época, estamos bien, ¿eh? Estado de bienestar, todos tenemos que ser iguales, misma cobertura, todo el mundo tiene que estar bien en unos parámetros generalistas. ¿Qué ocurre? Que todos estén igual no significa que sea justo para todos, porque no todos necesitan lo mismo. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Esto es un principio de trabajo social. Pero no se aplicaba hasta este momento. Hasta este momento no se veían las diferencias. Es decir, oye, ¿puede haber gente que en vez de este recurso deberíamos de darle este? Esto es muy sencillo. Yo voy a poner un ejemplo. Helado para todos los niños. Venga, ¿qué helado compramos? De chocolate. Todos los niños helado de chocolate, para que ninguno se quede sin helado. Oye, ¿y si hay alguno que no le gusta el helado de chocolate y prefiere de fresa? ¿Podríamos tener la opción que hubiera también helado de fresa? ¿Se han entendido lo que acabo de decir? Esto es lo nuevo. Es dentro de eso las diferencias, porque esas diferencias son más justas, ¿vale? Entonces, esa política social, si es capaz de contemplar esa diferencia, se empieza a convertir en más inclusiva y llega mejor a la población. Y esto es muy, muy importante, ¿vale? Esto es un cambio ideológico que no hemos explicado en otras asignaturas y que debemos de tener aquí presente, ¿vale? Pero hijo, como todo lo bueno no lo cargamos, pues tenemos que llegar a los años 70. ¿Qué pasa? Porque la política social entra en crisis. No es porque la política social sea mala, es porque las situaciones que posibilitaban ese estado de bienestar y que incluso transgrediésemos sus valores postmateriales, pues nos las estábamos cargando, con lo cual todo el invento se nos va a desmoronar, ¿vale? Y aquí entramos en crisis. El estado de bienestar se cuestiona a partir de los años 70, más concretamente a partir de la crisis del 73, que en verdad fue una gran crisis, no fue solo la del petróleo, sino que se conoce como una crisis de oferta. Si que os gusta esto, leer un libro que se llama de David Anissi, que es un economista, un apañado español, que se llama Creadores de Escasez.
Yo os recomiendo una lectura, pero eso para verano, una vez que ya habéis examinado, pero es chiquitito el libro, en serio, vais a aprender muchísimo, ¿vale? Pero ese libro deja claro esto, ¿no? Es decir, usted, la crisis del 73 no es que subiera mucho el petróleo y se cayeran los estados de bienestar, es que le enseñó al mundo que si tú eras capaz de controlar la oferta, tú tenías al mundo cogido por los precios. Tenías el poder. ¿Esto es cómo funciona? Pues esto es muy sencillo. Todas las crisis eran porque la gente no podía comprar. Bueno, pues ahora yo lo que me voy a negar es a ofertar. Si yo me niego a ofertar, ¿qué es lo que ocurre? Que se encarece. Por ejemplo, lo que hacía el petróleo era recorto la producción de barriles y se dispara el precio. Entonces, acabo de descubrir que si yo saco menos petróleo de la tierra, ¿estás viendo o no? Oferto menos, sacando menos de mi materia prima, me hago más rico. Yo controlo los precios. Ya no vamos a cargar pleno empleo. Todo el mundo va a hacer lo mismo. Todos los intermediarios, todo. Esto son cadenas. ¿Se va entendiendo? Y ya no queremos pacto que inició topa a mí. Y el topa a mí, pues tenemos neoliberalismo otra vez. Caerá el muro de Berlín en los años 80, se empezarán a dar otra serie de condiciones que no están aquí. Vendrá Reagan, vendrá la Thatcher, vendrán otras situaciones que cambiarán las reglas de juego. Entonces todo esto, y vendrá sobre todo la globalización, ¿vale? Que posibilitará todavía esto mucho más. Eso es la crisis de oferta. Si la parte económica no la cargamos, lo otro es muy difícil. Por eso, un milagro fue que España tuviera un cuasi buen estado de bienestar, porque nosotros nos subimos al carro del estado de bienestar, acordaros, a partir de la muerte de Franco. Aunque estaba la base de seguridad social, pero cuando nosotros queremos desarrollarlo, imitación de los modelos de estado de bienestar, nos subimos a ese barco, ya todo el mundo, 78, los años 80, está recortando el estado de bienestar. Por eso nos quedamos en un estado como de regular estar. ¿Vale? Ahí estamos. Pero es verdad que se produce una ruptura del pacto keynesiano. Yo ya para ganar dinero no tengo que conseguir ni que la gente tenga dinero ni pleno empleo. Es más, me voy a inventar formas de ganar dinero que ni siquiera signifiquen crear ni un solo puesto de trabajo. Por ejemplo, la bolsa, la economía ficticia o la especulación. Ostras, con eso yo no tengo ni que crear puesto de trabajo, no le pago dinero a nadie, me lo llevo yo todo. Ostras, pues qué chulo. Bueno, pues ya tenemos aquí otro elemento. Y además, si puedo no pagar impuestos, puedo evadirlo, llevármelo a paraísos fiscales, topa a mí, topa a mí, topa a mí, y aunque yo me lo esté llevando de aquí, yo aquí no dejo nada. ¿Se va entendiendo? O sea, ese juego lo vamos a ver consolidado, sobre todo porque hay posibilidades de hacerlo, además legales, en muchos casos, ¿vale? Si no, no se podría hacer, ¿no? En cualquier caso, hay una emergencia y una hegemonía de ese neoliberalismo, que se llama nuevo, porque lo que hacemos es, teníamos el liberalismo, se revisó por los socialismos, comunismo, se fusionó, armonizó en esas vías a través de las sociales democracias, y como esto no lo quitamos, otra vez vuelve a emerger la corriente dominante. ¿Qué se prevé? Pues si emerge el neoliberalismo y la gente está descontenta, que la gente otra vez se vuelva a subir a los opuestos. O me haga radical de izquierda, ¿os suena esto? O me haga radical de derecha. Véanse elecciones de España y todos los demás países europeos en los últimos años. Véanse votantes de Trump de las elecciones en las que se va presentando. Los perfiles son blancos, de clase media, venidos a menos, tirirí, 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 tirirí. O sea, esto está súper estudiado, ¿eh? Todo eso tiene que ver, toda ideología tiene un contrapeso, evidentemente, la gente cuando una cosa pues, no la termina de ver, pues no la ve, se busca otra cosa, ¿no? La política social pierde su referente nacional y estatal. Esto es muy importante. En estos cambios ideológicos que os cuento, yo estoy sintetizando una harta información, pero es para cuando lleguemos a la lectura que lo tengamos todo más o menos puesto en su sitio, ¿no? La globalización va a jugar un eje fundamental. Que me explico. Si el Estado tiene poder de Estado y controla la economía hacia dentro de sus fronteras, el Estado, podríamos decir, que puede armonizar todos estos procesos económicos. Yo no quiero que tú despidas gente, si lo despides lo tienes que datar, quiero que los salarios sean así o sean asados, yo quiero que tengas tus impuestos, quiero que... Pero cuando la economía se sale de lo nacional y se internacionaliza, ¿qué poder tiene un Estado? Porque todo el mundo le echa la culpa
al Estado, pero el Estado de verdad controla las empresas, la economía, ¿se está entendiendo? Porque el sistema está hecho de manera que ya no tengan que depender de las bases nacionales. Esta es la debilidad. ¿Cómo se organizaban los trabajadores en sindicatos? Los sindicatos, como son nacionales, pero es que la empresa a la que tú perteneces está en 22 países. ¿Qué poder de sindicato tiene? Si tú que vas a cerrar la planta de Sevilla, de Córdoba o de Jaén, por poner un ejemplo, el sistema de la empresa, de lo que fabricaba aquí, la mando a mi otra factoría, a la otra, y ahí no se entera nadie de que había una huelga. No afecta a la empresa. Tiene que ver con los modelos de organización del trabajo. Esto lo explicamos en otras asignaturas. Pero en el keynesianismo era Fordismo, producción en masa, sistema Fabric. En este momento jugamos con el toyotismo. Todos los coches quizás los que mandan, de Taichi Ono, el que puso el nombre, ¿no? El toyotismo, que es desmembro mi fábrica, la internacionalizo, los sistemas de producción no lo controla ningún país ni ningún sindicato, y yo, just in time, como dicen ellos, en tiempo real, con la globalización y las tecnologías que me lo permiten, controlo otro sistema desde, no sé, desde Ámsterdam. Me lo acabo de inventar, pero puede ser desde aquí de Sevilla. ¿Se entiende? No importa, no tengo que obedecer a nadie. Nadie me tiene que controlar mi sistema. Y si aquí hay un fallo o aquí hay un problema, lo cambio aquí. Y si no me mola, cierro esta factoría y la abro en otro país. Y si es muy pobre, mejor. Pago menos, menos salario. Y si además es un país que no tenga derechos, que sea dictatorial, mejor. Porque más facilidades me van a poner. No sé si me estoy explicando. Por eso España, cuando se desarrolló en los años 60, vais viendo, era un país del tercer mundo con una dictadura muy prolijo a invertir la industria. Las grandes industrias vienen en esos años. ¿Por qué? Pues porque cumple los requisitos económicos. Esto es muy lastimoso, ¿eh? Pero es que esto es real. ¿Qué ocurre? Pues es obvio. Si esto se globaliza y se produce lo que se llama la deslocalización, ¿vale? Que es este proceso que yo estoy contando, destruye empleo. La Gillette, fábrica muy importante a nivel europeo, Sevilla. Ah, no, creo que es Chávez. No me acuerdo. Si tengo dos hermanos. Cierran la Gillette, dejan un montón de miles de personas en el paro, familia y demás, aquí en Sevilla. Y al día siguiente, todos los supermercados tenían todas las maquinillas de Gillette. No, nadie se había enterado de nada. Se habían llevado a las fábricas, países del este, otros zonas. Esto es una deslocalización. Pero aquí te siguen vendiendo la Gillette al precio que ellos quieren. ¿Se ha entendido? Y tú la compras. Ese sistema, por poner un ejemplo muy de aquí, eso es generalizado en Europa. Genera una destrucción del empleo de aquí, ahora le dejo al estado de bienestar a todas estas personas en situación de vulnerabilidad y ahora tú los atiendes si quieres o no, pero a estos mismos les vendo yo a precios más caros si puedo, con costes más baratos que yo fabrico en otro país. Y si puede ser un país no democrático, mejor, porque me beneficia económicamente. Falta de control de lo económico, es muy difícil poderlo regular porque es transfronterizo, es transnacional. Por eso la economía tiene entidades supranacionales para autorregularse y garantizarse. Fijaros que la propia Unión Europea liberó antes las mercancías y los capitales, mucho antes, CE, etcétera, etcétera, antes de la libertad de paso del europeo. Y en el resto del mundo el dinero va y no le importan las fronteras, ¿eh? Pero los ciudadanos no, ¿eh? ¿Se está entendiendo? Eso significa que se juegan con diferentes reglas, según beneficia a quien beneficie. ¿Vale? Tiene que ver con esto. Pérdida de derechos. Yo pierdo derechos sociales, o derechos retributivos, o derechos económicos, pero mis trabajadores de mi empresa que yo he deslocalizado, allí no quiero que tengan derechos sociales, ¿eh? Por eso me estoy yendo a ese país. Porque no tengo que los puedo despedir, puedo contratar a menores, puedo pagar diferentes hombres y mujeres. ¿Se está entendiendo? Me mola. Económicamente está allí. El envejecimiento es visto como problema social. ¿Por qué es un problema social? Porque se mide en términos de coste. ¿Se está entendiendo? El envejecimiento se mide en términos de coste social. Cuidado, pero también el envejecimiento es un nicho económico. Yo soy director de un máster de gerontología. Sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Es un nicho económico. De la gerontología hay
un sector empresarial muy potente. Pero a niveles sociales, si le tenemos que pagar las pensiones, no me mola. Claro, vamos a ver, no te mola pagar las pensiones, pero te mola que los que tengan pensiones se lo gasten en tus productos. Y yo, pues eso sí te mola. Y tú, en vez de que le pagues pensiones, te molaría más que la gente no tuviera pensiones y hiciese planes de pensiones en los bancos. Y que la gente, en vez de recibir educación gratuita, pues viendo por dónde voy, tuviera que costeárselo en la privada. Y la gente, en vez de tener un médico público, tuviera que costeárselo en la privada. O sea, tú lo que estás diciendo es que prefiero que ese dinero me venga a mí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Por eso se ve como un problema. El problema del envejecimiento no es que haya muchas personas mayores, es que el sistema se sigue sustentando en el empleo y en la cotización. Todo aquí lo hemos explicado en varias ocasiones. En otros países no. Si tú lo sustentas en el empleo, ¿quiénes cotizan? ¿Cuánto cotizan? ¿A cuánto sostienen? ¿Ese es el dinero que hay para pensiones? No, hay muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Lo que pasa es que no queremos, o no se quiere, que esas otras cajas de dinero se toquen. Pero hay muchísimo dinero, ¿vale? Aquí no me puedo parar a explicaroslo, pero en macroeconomía sí, por ejemplo, sí lo podría explicar, ¿no? Y los sistemas sanitarios para el mercado. Bueno, sin querer me estoy adelantando puntos, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Básicamente es lo que estamos haciendo. Bien, el libro os hace también, claro, sin querer hemos hecho ahí como un desglose de ideología, ¿vale? Al menos 4, ¿no? Liberal, conservadora, bueno, 5. Liberal, conservadora, lo tenéis aquí arriba. Liberal, conservadora, socialista, socialdemócrata y las, vamos a llamar corrientes de las diferencias, porque recordad que hemos terminado hablando de las diferenciaciones, ¿vale? Que sería más o menos lo último que estamos teniendo. Y lo que hace es que a través, bueno, yo nada más os voy a traer lo que son las tablitas porque resume muy bien, pero el libro evidentemente lo explica mejor. Tenéis más o menos cómo entiende cada una de estas corrientes determinados conceptos. Por ejemplo, la justicia, ¿no? La libertad, hombre, pues habla, sí, es muy importante, porque recordad que el liberalismo necesita un concepto de justicia universal imparcial, si no, no se sostiene, ¿vale? Recordad que solo las bases de los estados de derecho. La conservadora, universal, imparcial, porque bebe de la misma base. La socialista, igual, pero ya no habla de universal, habla de social. Fijaros que le damos el giro hacia la corriente ideológica. La socialdemócrata pilla también de aquí, porque habla de ese sustento social. El artículo 1 de la Constitución española. España se constituye un Estado social y democrático. Está bebiendo de esta esencia socialdemócrata y emergente en ese momento, ¿vale? Y las corrientes de la diferencia hablan de esa justicia social del reconocimiento, pero también de esa social, pero con el reconocimiento de las minorías, de las diferencias, de esos matices, de no todo el mundo café con leche, no todo el mundo helado de chocolate, se está entendiendo, sino que hay más posibilidades, ¿vale? La libertad en el liberalismo individual de tipo negativa, individual de tipo negativa, es decir, individual es lo mío es mío, que lo tuyo no sea tuyo, pero lo mío es mío. ¿Vale? Estamos hablando de esa afirmación de la individualidad. Aquí, claro, socialismo colectivo. Jugamos con la colectividad positiva, individual y socialdemocracia. Es individual, pero es positiva porque es integradora. Juega, recordad que fusionamos las dos corrientes y aquí hablamos de colectiva y hablamos de positiva, ¿no? Más parecida a la socialista. La igualdad en la liberal es formal, porque se habla de, por ejemplo, ante la ley, pero es formal, luego no es tan igual, ¿vale? Igual ocurre en la conservadora, en la socialista sí es material, porque además genera oportunidades, porque es igualdad, igualdad. Recordad que el socialismo, la base fundamental es el igualitarismo. Por tanto, la igualdad aquí es muy potente. La socialdemocracia juega con los dos, formal, material, y en la de corriente de la diferencia se habla de igualdad estructural. Es decir, ya desmembro todo lo que es la parte de la estructura social y atiendo a las diferencias que nosotros podamos percibir en esa estructura. Con lo cual estamos jugando con esa integralidad. Esta corriente se parece más a la visión que tendría un trabajador social, ¿vale? Ciudadanía, estatus legal, aquí titularidad de derechos, ¿no? En las primeras, igual en el socialismo. Y en todas ellas. Fíjate, estatus legal, titularidad de derechos, y aquí es sustantiva, que es la diferencia, ¿vale? Porque aquí se hace práctica y de pertenencia.
Si os dais cuenta, aquí lo que se juega en las últimas ideologías es en hacerlo efectivo. Eso no es solamente la parte de ser ciudadano, sino que eres más ciudadano si se te tiene en cuenta con tus individualidades, diferencias y características. ¿Vale? Ahí tiene, en este concepto sube de nivel, ¿no? Bien, más o menos, ¿no? Estamos dando una visión general. En cuanto a la parte material de la política social, también hay diferencias. Por ejemplo, en el diseño, evidentemente, el liberal es focalizado a lo que en ese momento se requiera. La conservadora es más universalista, igual que la socialista, más la socialista que la conservadora. La socialdemócrata juega con los dos, es decir, tiene políticas que sabéis que son universales, pero también, por ejemplo, el colectivo, sobre todo, pero generales, ¿eh? Personas con vulnerabilidad, personas que son más focalizadas, pero aún así no jugamos con la diferencia, ¿vale? O personas mayores, personas, ¿vale? Y aquí evidentemente hablamos de universalismo, pero del reconocimiento. Planificación, corto plazo, ya aquí jugamos a largo plazo, largo y corto plazo, porque hemos hablado del ese mixto, y aquí hablamos de largo plazo, cuidado, desde la parte de las diferencias, ¿vale? Siempre. Y la financiación, cuotas y tasas y donaciones privadas, son las esencias, ¿no? Esto lo había estudiado. Contribuciones sociales y donaciones privadas. Aquí necesariamente por presupuesto público, porque el garantista es el Estado, presupuesto público, impuestos y donaciones privadas. Estos son modelos mixtos. Además, ahí veis los modelos de asistencia y asistencia social, público y privada, son convergentes en la socialdemocracia y en el estado de bienestar, y no pasa nada. Y aquí, evidentemente, se jugaría con presupuesto público. Yo no hubiera puesto aquí presupuesto público. Yo hubiera puesto lo mismo que hay en el anterior, ¿vale? Pero bueno, los autores del libro pueden poner lo que quieran. Bien, ¿qué es lo que hace ahora el libro? El libro lo que intenta ahora es, vamos a pararnos una a una, ya hemos visto algunas diferencias, vamos a explicar una a una esas corrientes, ¿vale? Vamos, estupendo. Y vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? La corriente liberal. Bueno, la corriente liberal, yo no voy a explicar todo el liberalismo, ni toda la corriente liberal. Voy a dar 4 matices simplemente para que la tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, se sustenta en el liberalismo político-económico que surgió en respuesta, o sea, que todos los movimientos ideológicos son contrarrespuesta a otra cosa que se quería cambiar. En este caso, al despotismo y las monarquías absolutistas. Fue como ese romper, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Ese crack, ¿no? Y abrimos un nuevo mundo, ¿no? Entre los siglos XVIII y XIX, periodo señalado de los orígenes de la política social, destaca, muy importante, Constant, Benjamin Constant, uno de los ideólogos más relevantes del movimiento liberal, con su teoría sobre la libertad de los antiguos y en los modernos. De hecho, se habla de modernidad a partir de esta fecha, ¿vale? Por estos textos. La contribución más destacada de su obra hace referencia a la exaltación del individualismo basado en la libertad individual y en confrontación con la actividad del Estado absolutista, que era ese Estado coercitivo que no contemplaba al individuo ni la esencia, solamente el individuo era el rey y los que había alrededor, y esas clases, esos estamentos, ¿no? Que se hablaba así, y los demás, bueno, no tenían sentido, ¿no? Simplemente servirle a esos estamentos. Defensor, por tanto, de la separación de poderes, de la preeminencia de los derechos civiles y de la participación política en la modalidad representativa, y lo que los gobiernos electos deben interferir lo menos posible en los asuntos civiles, sociales y económicos de los ciudadanos. Como veis, me ha dado tanto coraje lo que hemos tenido hasta aquí que lo que quiero es una alternativa. Luego no lo pensaremos. Cuando nos demos cuenta de que esto también tiene sus pros y sus contras, pero tendrán que venir las revoluciones industriales, ¿vale? Para darnos. Pero más o menos, aquí en esta línea tenéis autores y pensadores que ya también conocéis. Adam Smith, la parte económica, David Ricardo, Robert Martu, madre mía, este hombre, Hayek, Hayek contemporáneo, estos son de ahora, Friedman, Rawls, estos son de más para acá, ¿vale? Bien, es decir, que son teorías que siguen existiendo. En el contexto de los estados de bienestar y de la época dorada del capitalismo, fijaros que pone el tramo 40-60, la política social con orientación liberal tiene un carácter residual y subsidiario en la provisión del bienestar a través de la acción limitada del Estado, en donde las corrientes son estados de bienestar de mínimo. Recordad que hemos hablado de muchos tipos de estados de bienestar, son los residuales. Las prestaciones sociales asociadas a las políticas sociales deben ser modestas y perceptibles si se demuestran niveles de necesidad considerables. O sea, que tienen que estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y entonces se entra. En contraprestación, el Estado debe revisar la situación de los ciudadanos que las perciben
incentivando su integración en el mercado de trabajo para que finalmente adquieran cierta autonomía en la solvencia de sus necesidades y se emancipen de las ayudas públicas. Es decir, si te tengo que dar ayudas públicas, tiene que estar muy mal, pero además es deshonroso, es feo. Y además, como algo malo, te voy a vigilar mucho, 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 porque a mí lo que quiero ver es si tú lo haces mal, si tú me engañas y si tú tienes otra alternativa para que yo no te tenga que dar ayuda ni tú tengas que subsistir. Y además, todo el mundo en esta sociedad, en esas sociedades, estamos de acuerdo de que eso debe ser así. Por eso hay ideología y por eso triunfa. ¿Vale? Aquí en Europa no se habla de una vergüenza, tener una ayuda, es un derecho. ¿Vale? Fijaros que las percepciones son tremendamente distintas, ¿vale? Por tanto, los posicionamientos distintos. Tras la crisis del 73, ¿vale? Y la consecuente desestructuración de los estados de bienestar, la ideología liberal propone una amplia liberación de la economía y la privatización de los recursos como medida ante el fracaso de las políticas económicas keynesianas. Pues estas políticas fiscales arguyen, generan déficit público, desincentivan la inversión del capital privado, limitan la iniciativa empresarial y, en consecuencia, la creación de empleo. Por favor, esto es lo que dice el neoliberalismo. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que acabo de denunciar, porque además entiendo que es mentira, que es falso y que hay otras alternativas. No sé si me estoy explicando, pero este es el argumento, ¿vale? Si se destruyen los estados de bienestar porque el propio estado de bienestar es malo, es perjudicial, hay que cambiarlo y genera su propia destrucción. ¿Vale? También plantea una crítica a las políticas sociales de empleo características del liberal socialismo, ya que entienden que el gasto en programas de empleo resulta muy costoso, claro, en la manera en que se expresa. En definitiva, se trata de reducir el gasto público y social limitando la intervención del Estado a favor del sector privado, que es todo lo que estamos viendo ahora de privatización es, en vez de pagar, lo mío, por el Estado, lo tiro para acá. En verdad lo que estoy cambiando, por eso es ideología, ¿vale? En definitiva, se trata de reducir ese gasto público. Asimismo, aboga por la introducción de los criterios de eficiencia en la gestión de los medios públicos y en la provisión del bienestar social. También se entiende de esta ideología que eso es la eficiencia y todo lo que sea gasto social es ineficiencia. La gente que trabajamos en lo que ellos denominan gasto social, nosotros lo denominamos inversión social. ¿Se ha entendido? O sea, que aquí no estamos a años luz ideológicamente y a niveles de intervención. ¿Vale? Bueno, hay otra corriente, la conservadora, que también la hemos metido, ¿no? En la corriente conservadora, el conservadurismo, sostiene la defensa de los valores políticos, culturales y morales tradicionales, oponiéndose así a cambios sociales radicales o al progresismo. Tanto el liberalismo como el conservadurismo que os explica el libro se están refiriendo a ideologías próximas a las derechas, para que no os situáis, ¿vale? Pero cuidado que entre ellas se llevan a matar. Se llevan unas hartas de más. De hecho, normalmente son enemigas. Si tú eres muy, muy conservador, muy moralista, lo liberal no te encaja. No sé si me estoy explicando. O el liberalismo que se está llevando. Ni los patrones familiares, ni de relaciones sociales, ni de relaciones económicas, ni de gestión de lo público. Puede haber muchos confrontamientos. Pero pasa que está en este lado, vamos a llamarlo, más o menos se mueven por estos seres y tienen otras influencias, ¿vale? Desde el punto de vista económico se ha asociado al proteccionismo. No obstante, durante el siglo XX se ha orientado el conservadurismo liberal, que en respuesta a las sucesivas crisis económicas ha crecido. En este sentido, ha mostrado una preferencia por la propiedad privada y por la mesura fiscal. Estas maneras de expresarse son de economía neoliberal. Ahí tienen la puntiña perfecta, ¿vale? Sin rechazar el proteccionismo intervencionista cuando se trata de preservar el capital nacional, o lo que es lo mismo. No vamos a gastar los pobres ni en esta gente, pero ojo, cuando hay una crisis económica y hay que salvar a las empresas o los sectores, papá Estado, por favor, ayúdame. O sea, para mí sí, pero para los demás no, ¿vale? Es que es así de triste, pero que es real, ¿eh? Es así como esta corriente ideológica resulta precursora de las primeras políticas sociales germánicas a finales del siglo XIX. Fijaros que este conservadurismo va a traer va a conectar con determinados elementos de suavización de las políticas económicas liberales.
¿Se ha entendido lo que acabo de decir? No, porque hay un acercamiento hacia lo social en su rama. De hecho, en algunos sitios se les confunde con liberales humanizados. Voy a encontrar en algún libro que se habla así, y son esta gente, ¿vale? Con una clara vocación de solventar la cuestión social, pero sin alterar la estructura social existente. De esta manera, aquellas políticas sociales de seguridad social se orientaban a la prevención de riesgos sociales y laborales, así como a la cobertura de contingencias de la vida que protegieran a los trabajadores y a sus familias, esposas e hijos, ¿no? De ahí que la fuerza protectora de la política social conservadora se concentre mayormente en el trabajador asalariado, accidentes laborales, enfermedades o retiros. Fijaros que de aquí jugamos luego hacia los patrones de protección social. Esto es que tiene como una tendencia que luego cuando se contamina de los socialismos generará la socialdemocracia, ¿vale? Pero todo esto está muy conectado. En forma de prestación económica y de pensiones de jubilación, así como de viudedad y de orfandad. Si desde esta ideología la familia es una institución clave en la protección, en la satisfacción de necesidades y en la transmisión de valores que contribuyan al orden social, el Estado tendría la obligación de protegerla. Por eso aquellas políticas o modelos que están más contaminados por esta vertiente, sus políticas sociales, aunque hayan sectores de bienestar, presentarán unas políticas de apoyo a las familias mucho mejor que aquellos países que no lo han tenido, ¿vale? Porque tienen esta herencia, ¿vale? Si os dais cuenta, ya digo, pura ideología. Se sostiene, por tanto, un modelo de políticas sociales y programas financiados por contribuciones sociales y los seguros sociales obligatorios y tiende a establecer una correspondencia entre protección social y seguridad social, favoreciendo la protección de la última etapa del ciclo vital, que sería toda la parte de jubilación, vejez. Pensad que todo esto lo tenemos no con Bismarck, sino que incluso un poquito antes. Tenemos ejemplos de esto que estamos contando, ¿vale? A las familias, prestaciones de vida y de orfandad e incluso promocionando políticas de natalidad activa para solventar las crisis demográficas del último siglo. Aunque ya habéis visto que últimamente esto no se hace mucho, por lo menos en los países mediterráneos. También contempla la financiación de las políticas sociales a través de donaciones privadas caritativas, orientar a la ejecución de políticas focalizadas a los sectores de población más vulnerables y a la solvencia de necesidades de financiación ante problemas sociales emergentes relacionados con áreas de salud y educación. Pero ni de lejos al modo socialdemócrata, ¿vale? Pero aquí mucha política social. No vamos al socialismo, a lo que aquí llama socialismo. Aquí podemos socialismo, marxismo, comunismo y un montón de movimientos que están en este lado, pero no tienen por qué llevarse tampoco bien y hay muchas diferencias, ¿vale? Pero estarían por este lado, en la izquierda. La corriente socialista o socialismo, incluyendo el marxismo, es una corriente filosófica, política, social y evidentemente una teoría económica que surge como contrapartida, contestación al liberalismo y al conservadurismo. Oye, a mí esto no me gusta, hay otra manera de hacerlo. ¿Cuál es? Pues jugamos con estas nuevas reglas, ¿no? Y hay revoluciones, de hecho. En oposición a las anteriores corrientes ideológicas, el socialismo arguye que las desigualdades sociales son el resultado de factores estructurales. Mire usted, hay desigualdad porque hay una estructura que genera, propicia y alimenta todo el tiempo esa desigualdad y punto. Y mientras no se cambie esa estructura, siempre va a haber rico y pobre, ¿vale? Eso es lo que es la base fundamental. Estoy resumiendo mucho. El orden social no es el resultado de la generación espontánea ni el agregado imperceptible de acciones individuales y racionales. Por el contrario, para esta corriente, el acceso y el control de los medios de producción, de organización y de comunicación se distribuyen desigualmente dentro de la estructura social y, por tanto, generan procesos diferenciados de acceso a los recursos, así como de distintas clases de ciudadanía. Es que hablamos de todos los controles de los medios de producción, las clases sociales. ¡Wow! Aquí hay un montón de teorías, ¿vale? Muchísimo contenido. O lo que es lo mismo, la cuestión de la propiedad y la posibilidad de la propiedad y la acumulación de la propiedad, el capitalismo, ¿vale? Genera y sustenta y propicia que esa estructura genere pues, esta desigualdad, ¿no? Destacados pensadores, Rousseau, o esto es lo más antiguo, Rousseau, Voltaire, Saint-Simon, Marx, Engels y un poquito más para acá, Hofe, hay un montón más para acá, ¿vale? Pero el libro no está entrando con ellos, pero los vais a ir pudiendo ver en la lectura que vosotros. Si nos vamos a la parte socialdemócrata, ¿vale? Pues jugamos con lo llamamos socialdemocracia o liberal socialismo por la confluencia ideológica, ¿vale? Algunos estudios de política social sitúan los orígenes de esta corriente, ya lo conocéis, a finales del siglo XIX. Yo también la veo
a finales del siglo XIX, aunque no se materializará hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Políticamente se articuló mediante lo que se llamó como reformismo social europeo, contribuyendo a la implantación de la política social y los derechos sociales durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Vale? Principalmente se trató de una corriente ideológica que aunó elementos del liberalismo y del socialismo en un proyecto conjunto. El primero aceptó el capitalismo como sistema económico, así como los derechos fundamentales de los individuos, y del segundo tomó pues toda la parte social, ¿no? O de igualdad o de correcciones sociales que vemos en el modelo. Ese reformismo social articula una vía intermedia entre las dos posturas y además odiadas por las dos posturas. O sea, esto es por eso una tercera vía o tercera manera de entender. Si nos vamos al siglo XX, las economías capitalistas occidentales se encontraban en crisis debido al crash del 29, las guerras mundiales, y esas ideologías socialdemócratas, junto con las aportaciones económicas de que esto ya lo conocemos, Beveridge, Marshall, la parte de, y Baltimore, van a establecer una serie de medidas y recomendaciones que van a posibilitar que eso que eran ideas así un poco que habían muy dispersas, realmente se consoliden y se expliquen y el exponente máximo van a ser las políticas de bienestar y el estado de bienestar que va a venir, pero fijaros, siempre confluyendo economía de mercado, capitalismo y la parte social que heredamos de la otra dimensión. Titmunt se mostró partidario de una política social institucional redistributiva que supusiera, decía, más gobierno y menos mercado, más justicia social y menos libertad para otros. En verdad era intentar que hubiera libertad, pero igualdad. Entonces, depende de para dónde tirar. Si yo quiero ser más rico que los demás, o sea, más la parte de la libertad, rompo la igualdad, pero si intentamos hacer más igualdad, encorseto esta otra parte de libertad y ahí está todo el tiempo la cuna, ¿no? O el juego entendida en esa dicotomía, en esa ambivalencia, ¿vale? La época dorada, pues evidentemente, en los estados de bienestar, muy poquitos años, ¿vale? Aquí 40 al 60, se habla de 30 años, en verdad podemos llegar hasta los 70, pero poco más, ¿vale? Pero la base fundamental va a ser la redistribución en términos de quién puede aportar y quién puede beneficiarse, en términos de sector, expansión del sector público, que va a ser muy importante, gasto social, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos, ¿vale? Que sería la propia existencia de los estados de bienestar como lo tenemos ahora mismo, ¿vale? Desde aquí, con la corriente socialdemócrata con carácter socialista, hay una política de gasto social expansivo y resulta compatible y puede llevarse a favorecer el crecimiento económico. Os recuerdo que estos modelos no empobrecían la parte empresarial, sino que jugaba a una acumulación de capital y capitalismo puro y duro. Además, recordad que todo lo que es el consumo en masa y la sociedad de consumo en masa se estructura en estos años. Por lo cual, imaginar, somos herederos de esa corriente. Por tanto, no necesariamente estaba reñido. Y al mismo tiempo estaba humanizado, porque se miraba a aquellos que el sistema no los podía sostener y además generaba que entre aquellos que participaban con su consumismo, etcétera, etcétera, en el sistema, tuvieran buenos salarios, buenas retribuciones, buenos derechos sociales. Por tanto, hablamos de ese bienestar extendido a todas las partes. Esto que he explicado, así, donde todos ganan, es lo que en muchos libros se llama pacto keynesiano. Y en verdad es simbólico, nadie firma nada. Ese pacto, pero en verdad es esto que estamos explicando, ¿vale? Y por ahí lo podéis tirar. Bueno, tenemos que cortar. El próximo día hablamos de un poquito de los derechos de ciudadanía sustantiva y sus individualismos. Y con eso terminaríamos el tema, ¿vale? Nos tenemos que despedir que nos cierran, ¿vale? Que paséis buena semana. Venga, un saludo. Cortamos. Hasta luego.